Ok, estamos aquí de nuevo, hoy con 4 entregas diferentes. Vamos a hablar sobre la verdadera edad moderna, transformación violenta, el último conquistador y el hombre y la máquina. Y estamos acá. En este momento podemos decir que la verdad se dieron mucha guerra, mucha conchudos por decirlo así, las personas en esta época, pero como hemos dicho, sin la violencia, sin los problemas, no hubiéramos tenido nada de lo que tenemos hoy en día. Pero pues bueno, esto, esto sirve obviamente. Por ejemplo, yo creo que nadie se esperaría que cuando los turcos querían invadir Viena, nadie se esperaba que hablaran alemán a la perfección. Creo que nadie se lo esperaba. Esto, pues wow, algo de locos. Con el paso de los años, con las personas enfrentadas, con la religión enfrentada, con todas estas cosas, la verdad es que damos gracias que en la ilustración se rescataron valores como la tolerancia, quitar el velo del misticismo y en algún momento decir que Dios no existía o que Dios no era nadie y que se le debía rezar a la razón. Eso es algo muy importante, la verdad. Y también apelar que a la humanidad, a la libertad, todas estas cosas también. Agradecer de verdad a María Teresa, que fue la reina por muchos años, fue una muy buena reina, eso sí. No se dio ante otros reyes, eso es algo fundamental. No fue la débil que todos esperaban y no se basaba en su atributo de ser mujer, sino que de verdad se merecía esto. Lastimosamente, su, su hija María Victoria, la que más adelante veremos como la reina de, de Francia, no siguió sus pasos, pero su hermano José II hizo muy buen trabajo, la verdad, muy buen trabajo. Esta época estuvo marcada por reformas antes de tiempo que no debían darse, cosas que no eran necesarias en el momento. También tengo algo chistoso. En las colonias de Norteamérica, Benjamin Franklin junto con George Washington estaban impulsando la, la independencia y ellos se basaban en que el hombre debía tener derechos. Sí, el hombre blanco, porque el negro pues no tenía derechos, seguía siendo un esclavo. Qué tristeza, pero pues nada. Vamos a vernos más adelante con el segundo punto. Hasta la próxima. Estamos aquí de vuelta con el segundo momento, que es una transformación violenta. Vamos a avanzarnos más que todo en Francia. La verdad, como dije en el momento anterior, fueron unas reformas antes de tiempo, no muy bien dadas, más que todo en su mayoría, por decirlo así, en Alemania, por allá, pero también tuvo mucho que ver en Francia. Francia, como hemos visto últimamente, no tuvo sus mejores gobernadores, la verdad no los tuvo. Pero bueno, el punto principal de esta historia y todo esto, hay que decir que Francia fue el único país que no quiso aceptar que la ilustración. Raro, pues viendo que eran un país potencia. Pero bueno, resulta que los franceses adquirieron la isla de Córcega, donde habitaba Napoleón. Napoleón, creo que era Bonaparte, algo así era el apellido de él cuando era italiano. Fue enviado por su padre a una escuela militar francesa. Allí logró sobresalir y lloraba mucho porque estaba solo y su familia pasaba necesidades. Pero pues bueno, de los errores se hace más grande a las personas, eso es el dicho. ¿Y qué? Entonces, pues Napoleón era muy bueno, tenía mucho prestigio, por decirlo así, de cierta forma. Y poco a poco se fue ganando sus rangos, y empezó siendo un teniente, después un coronel, todo esto.
pero su mayor salto fue cuando él llega y ayuda en el asedio a Tolón. Allí él, gracias a su ayuda allí y saber cómo ubicar todo, fue ascendido a general, tristemente después es encarcelado. Después sale, conquista Italia, hace una expedición a Egipto, vuelve y después de esas dos victorias se proclama como cónsul, recordándonos al Imperio Romano. Gracias a esto, él era una especie de monarca, él no aceptaba otras cosas diferentes a las de él y creó el Código Napoleónico, el cual pues suele ser usado de cierta forma aún. Después de hacer esto se nombró emperador de los franceses. Eso sí, la campaña, su vida militar estuvo marcada por victorias. Victoria en Austerlitz, después ganó en Alemania, bueno, no ganó, los reyes de allí se le unieron y entonces él eliminó, ya con la caída de ellos, eliminó el imperio romano germánico. Ya ahí muere, ya no hay nada, ya solo es el emperador germánico. Y esto es brutal, después de que él hace todo esto, él les dice que no pueden volver a comercializar con Inglaterra, los cuales eran sus mayores enemigos. Algo brutal, siéndole muy honesto. Pero pues obviamente tenemos que hablar sobre cómo llegó Napoleón, pues o sea, qué cosa que Napoleón llegara allá. Napoleón pudo hacer todo esto porque resulta que en Francia estaban en plena revolución. María Antonieta y el rey estaban despilfarrando, después quisieron pedir ayuda, no les gustaron las soluciones, fue brutal. Después viene Robert Percy Danton con sus luchas de ideales en la cual uno pierde, el otro gana, gana el régimen del terror, a guillotinamientos todos los días, es una cosa brutalísima. Y bueno, ya tenemos un contexto de por qué ganó. ¿Por qué ganó? Y, spoiler, por culpa del mal manejo de Francia, pues Austria se mete porque la reina pues tenía ascendencia austriaca. Y resulta que esto fue lo que le terminó causando al rey su muerte, porque pidió ayuda cuando era un conflicto interno, algo muy grave. Y bueno, retomando el bloqueo continental, Napoleón le cargaba cierto resentimiento a Inglaterra, no sé por qué la verdad, pero logró hacer esto, logró bloquearlos por la mayoría de países menos por Rusia. Y después de esto, ya que Rusia no se sometió a estas reglas, por decirlo así, y siguió ayudando y vendiendo a los ingleses, pues Napoleón se dirigió hasta allí, entró sin mayor oposición y entró hasta Moscú, se peleó en el Kremlin, perdón por el nombre, por donde se alojaba el zar y su familia. Después pues queman la ciudad porque la mayoría era que madera, lo cual los hace devolver, son emboscados, pierden, después vuelven a ganar. Después cuando él llega allí se da cuenta que tiene que volver a atacar porque iban a haber los levantamientos. En España había la guerra de guerrillas pues por esto mismo. El levantamiento alemán también se dio en respuesta a estas cosas. Resulta que Napoleón, para atacar Rusia, por decirlo así, para atacar Rusia, como anteriormente, para atacar a Rusia, junto a un ejército de más de 900.000 hombres, más de 1 millón de personas. Lo mismo, entró, ganó, pero volvió a ser sacado, volvió a pelear, volvió a perder y no pudo hacer mucho. Tuvo una batalla en Leipzig, la cual le costó por completo su papel de emperador. Fue mandado que a una isla, por decirlo así, la isla de Elba, donde se da cuenta que la familia real había vuelto a subir al poder. Él regresa como un barco y los que habían mandado para atacarlo se van a su favor. Después todos juntos vienen y ganan que la batalla y él quiere volver a construir todo, pero nada.
Después vuelve y pierde el poder y se embarca hacia Inglaterra. Allí es juzgado como prisionero y es enviado a Santa Elena, donde muere y vive sus últimos años. Nos vemos en el tercer momento. Ok, vamos a hablar con el tercer momento, que se titula El último conquistador, que vamos a ver un poco más a fondo qué causó que Napoleón pudiera llegar al poder, por decirlo así. Aquí que tenemos lo mismo de siempre. Francia, malgastando el dinero, después vienen y citan a los estados, por decirlo así, y ellos querían una solución, la verdad que era una solución, pero no querían perder su autenticidad, lo cual es algo grave, la verdad. Tenemos tenemos ciertos personajes a resaltar. Tenemos a Catalina la Grande, la cual excelente reina de Austria, que después de un tiempo empieza a gobernar junto con su hijo, pues José II. Tenemos por otro lado al rey Luis XV y al rey Luis XVI, que fue Luis XVI el que acabó peor, por decirlo así. Listo, ya sabemos que estaban hundidos en crisis por todo lo que gastaban. Hacen la convocatoria, nada les gusta, llórelo. Resulta que el rey se quería ir, se fue de París, se fue de París después de que se tomaran la Bastilla, con la creencia de que allí estaban personas iluminadas, personas inocentes, pero spoiler, solo habían criminales, no les salió en la jugada. Entonces se vivía el terror, por decirlo así. Después de esto se malinterpretó una frase, la verdad. Se malinterpretó una frase que decía: el pueblo es el verdadero rey, el rey es solo un delegado. Ellos pensaron que ellos todos debían decidir por todos y no que el rey pudiera decidir por ellos en algunas cosas, lo cual después fue un problema. Como dije en el capítulo anterior, tenemos a Danton y a Robespierre en una batalla donde ganó tristemente el terror. Uh, Eran aguillotinados muchas personas a diario. Y esto es algo brutalísimo, la verdad. Estamos aquí con el cuarto momento, que es el hombre y la máquina. Imagínate tú que hoy tienes trabajo como constructor y mañana llegas y hay una máquina construyendo lo que tú estabas haciendo ayer. Imagínate que eso le pasa a 100 obreros. Imagínate que entonces ya no hay 100 puestos laborales, sino solamente 5 puestos laborales. Y entonces, pero hay 100 candidatos para esos 5 puestos. Esos 5 puestos no necesitan ningún tipo de capacitación, solamente es ir y ya, porque les van a dar la capacitación de cómo manejar la máquina que lo reemplazó. De estos 100 empiezan a preguntar: ¿por cuánto trabajas tú? Yo trabajo por 100.000 pesos al mes. Empiezan así hasta que llega uno que dice: no, yo trabajo por 10.000 pesos al mes. Entonces, listo, me quedo contigo. Entonces, ¿cuántas horas trabajarías tú? Empiezan hablando: no, yo trabajo 6 horas. Hasta que llega uno que dice: no, yo trabajo 16 horas al día. Y en los momentos que yo iba a dormir, mando a mi hijo de 10 años que no tienes que pagar lo mismo que a mí, le puedes pagar menos. Le puedes pagar solamente 5.000 pesos al mes. Obviamente este criterio de valor económico es en el año 19, 20, por allá. Entonces, cuando no había tanta economía, por decirlo así. Entonces, imagínate que entonces trabajas por una miseria, trabajas para otras personas. Hay gente que no tiene trabajo. Y aparte, tus hijos están trabajando muchísimo tiempo. Justamente esto era la situación después de que llegaron las máquinas a vapor. Después de que llegaron los telares mecánicos, las máquinas y esto. Pero obviamente no todo esto es malo. Sin las máquinas a vapor no tendríamos los trenes, los barcos a vapor, no tendríamos ni siquiera no tendríamos trenes, carros
o barcos y sería más demorado el transporte de las cosas. Eso fue lo bueno de la máquina que llegó. Resulta que a respuesta al caso de los 5 puestos surgió la respuesta de la mano de Karl Marx, el cual hablaba sobre el socialismo, el cual decía que la solución no era regalar el trabajo, la solución simplemente era negarse a trabajar, que todos se unieran. Si las 100 trabajadores decían, no trabajamos por menos de 500.000 pesos al mes, el, el dueño de la fábrica debería ceder. Que no trabajamos más de 8 horas al día. Si todos están de acuerdo, todo el trabajador, el jefe debía acceder a esto. Pero eso nunca pasó, nunca sucedió. Karl Marx creía que el capitalismo estaba mal, que debía ser todo, todo para la propia sociedad, para las personas, que nada debía ser para unos pocos. A Karl Marx no le gustaba decir como palabras de origen germánico. Él decía, por ejemplo, es que es el capitalismo versus el proletariado. Para decir los jefes versus los trabajadores. Y bueno, Marx decía que pues él sostuvo mucho que debía ser todo a favor del hombre, que el hombre debía ser para sí mismo y que debía ser una unión mundial, perdón, que todos los trabajadores debían unirse para trabajar no más de 8 horas, para tener un sueldo justo y todas estas cosas. Nos vemos en la próxima, hasta luego.